Senté en el asiento trasero de un taxi, abrazando a mi hijo mayor. De repente, alguien golpeó la ventanilla. Era mi padre. Con voz temblorosa, preguntó: ¿Dónde está ese piso de lujo que te compré? Rompí a llorar. Mateo y su madre me han echado, papá. Dicen que vivo de gorra. El rostro de mi padre se enrojeció de ira. Recoge tus cosas. Vienes conmigo ahora mismo. En ese momento, supe que se arrepentirían el resto de sus vidas. El ambiente dentro del apartamento del piso 15 era mucho más frío y hostil que el aire nocturno del exterior. Valeria estaba de pie como una estatua cerca de la puerta del dormitorio principal. Le dolía todo el cuerpo. Hacía apenas 10 días que había dado a luz a su segundo hijo. La cicatriz de la cesárea aún no había sanado correctamente. Sin embargo, sus oídos ya tenían que soportar palabras crueles que le desgarraban el corazón. Frente a ella, su suegra, la señora Pilar, estaba de pie con los brazos cruzados. El rostro de la mujer de mediana edad estaba rojo de ira. Sus ojos miraban a Valeria como si viera suciedad pegada en un azulejo de alta gama. Mientras tanto, Mateo, el hombre con el que Valeria había estado casada durante 5 años, estaba sentado en silencio en el sofá de cuero color crema. Jugueteaba con su móvil, como si todo aquel alboroto fuera solo una brisa pasajera. «¿Pero qué clase de esposa eres tú?». La voz de la señora Pilar resonó con agudeza, rebotando en las paredes del lujoso apartamento. «Te pido que limpies la cocina y te haces la remolona. Mira esa pila de platos sucios. ¿Crees que Mateo se casó contigo para que vivieras aquí como una marquesa?». Valeria bajó la cabeza y tragó saliva amarga. «Suegra, acabo de darle el pecho al bebé. Y la herida de la operación todavía me duele. No puedo moverme mucho. Le he pedido a Mateo que un momento». «Bah», la interrumpió bruscamente la señora Pilar. Se acercó y casi le clavó un dedo en la frente a Valeria. «No te quejes tanto. Cuando yo tuve a Mateo, al día siguiente ya estaba en el olivar, lavando la ropa en el río y cocinando para todos. Las mujeres de hoy en día, tsk, a la mínima os duele algo, a la mínima estáis cansadas. Tu vida ya es demasiado cómoda. Vives en un piso de lujo. El aire acondicionado funciona a tope. El agua sale con solo girar un grifo. ¿De qué te quejas?». Valeria miró a su marido, esperando que la defendiera. «Cariño, por favor, dile algo a tu madre. Hoy estoy realmente agotada». El niño mayor no ha parado de llorar. Mateo finalmente bajó el móvil, pero su mirada era fría. No había ni una pizca de compasión en ella. «Mamá tiene razón, Valeria. Te quejas demasiado. Este piso es enorme, pero está sucio por tu pereza. Yo me paso todo el día fuera trabajando duro para ganar dinero y tengo que llegar a casa a escuchar tus lloriqueos». El corazón de Valeria se hundió. «¿Ganar dinero, Mateo? Si la mayor parte del tiempo hemos cubierto los gastos con el dinero de la cuenta que mi padre me ingresa». «¡Cállate!», gritó de repente Mateo, levantándose de un salto del sofá. Su rostro era amenazador. «¿Te atreves a hablar de dinero delante de mi madre? ¿Me estás faltando al respeto como marido?». La señora Pilar esbozó una sonrisa maliciosa al ver a su hijo enfadado. Se envalentonó. «¿Lo ves, Mateo? Es una desagradecida. Una gorrona que encima quiere subirse a la chepa de su marido. Ya te lo dije hace tiempo. Esta chica no conoce su lugar. Este piso lo estás pagando tú con tus plazos, con tu duro trabajo. Ella solo trajo su cuerpo. Si ni siquiera puede cumplir como una esposa decente, ¿qué razón hay para tenerla aquí?». Valeria abrió los ojos de par en par. La palabra gorrona era siempre su arma. Como conocedora de la verdadera historia de ese apartamento, Valeria sabía que la cosa no era tan simple. Pero cada vez que intentaba hablar, la acorralaban. «Si no les gusta cómo hago las cosas, me iré a casa de mis padres un tiempo hasta que me recupere», dijo Valeria con voz temblorosa, esforzándose por no llorar. «Oh, perfecto», exclamó la señora Pilar. «Vete ahora mismo. Pero recuerda, mi nieto, el pequeño, se queda aquí. Es el heredero de nuestra familia, la sangre de mi hijo. Si te quieres ir, llévate a ese hijo tuyo discapacitado». El mundo de Valeria pareció derrumbarse. Su hijo mayor, Leo, de 4 años, era un niño con necesidades especiales. Leo todavía no hablaba con fluidez y a menudo tenía rabietas severas. Durante todo este tiempo, la señora Pilar y Mateo siempre habían mirado a Leo con desprecio, como si fuera la vergüenza de la familia. No. El instinto maternal de Valeria se encendió. Corrió hacia la habitación del bebé, donde dormía su segundo hijo. «No me iré sin mis hijos. Los dos son míos». Pero la señora Pilar fue más rápida. Su corpulento cuerpo bloqueó la puerta. «Ni lo sueñes. ¿Crees que te vas a escapar con mi precioso nieto? Él necesita leche de fórmula cara, un ambiente adecuado. ¿A dónde piensas llevarlo? ¿A la calle?». Mateo agarró bruscamente a Valeria del brazo y la apartó de la puerta.
La presión fue tan fuerte que Valeria soltó un gemido de dolor. Mateo, me haces daño. Suéltame, gritó. Fuera de aquí ahora mismo. Mateo arrastró a su esposa hacia la puerta principal. Llévate a Leo y desaparece. Y no pienses en volver hasta que recapacites y te arrodilles a los pies de mi madre para pedirle perdón. Valeria forcejeaba. Las lágrimas caían por sus mejillas como cascadas. Mateo, ¿cómo puedes hacerme esto? Es nuestro hijo. Necesita el pecho. Es solo un recién nacido. Ya tomará biberón, dijo la señora Pilar a sus espaldas con ligereza. Mejor eso que la leche de una madre rebelde. No vaya a hacer que se le pegue ese carácter. Mateo abrió de par en par la puerta del apartamento. Leo, que estaba jugando con un coche de juguete en un rincón del salón, vio cómo sacaban a su madre y empezó a llorar aterrorizado. El niño gritaba histéricamente. Su llanto agudo enfureció aún más a Mateo. «Llévate a ese niño», dijo Mateo señalando a Leo. Me está dando dolor de cabeza con sus gritos. Cuando Mateo la empujó fuera, Valeria tropezó y cayó al suelo del pasillo. Ni siquiera llevaba zapatos, solo su viejo pijama. Tambaleándose, Valeria se levantó y abrazó a Leo, que la había seguido con la cara confusa y llena de lágrimas. Mateo, por favor. Es de noche. No tengo nada de dinero. Mi cartera está dentro, suplicó Valeria. Su mano intentó detener la puerta que se cerraba. Mateo la miró sin expresión. Ese es tu problema. ¿A quién culpas por ser una esposa inútil? Al menos la ropa de Leo y la mía, sollozó Valeria. La señora Pilar apareció detrás de Mateo. Le arrojó a Valeria una gran bolsa de basura negra a la cara. Toma, tu ropa vieja y la de tu hijo loco. Con esto te bastará. ¡Zas! La puerta del lujoso apartamento se cerró en las narices de Valeria. El sonido de la llave girando en la cerradura sonó como una sentencia de muerte. Valeria golpeó la puerta con sus puños débiles. «Mateo, abre. Mi bebé. Devuélveme a mi bebé», gritaba histéricamente. Pero no hubo respuesta. Solo el silencio del pasillo del apartamento le respondió. Quizás algunos vecinos lo oyeron, pero nadie se atrevió a salir. En un apartamento de lujo como este, el interés por los demás era escaso. La gente prefería cerrar los oídos a meterse en los asuntos de los demás. Valeria se dejó caer al suelo. Las piernas no le respondían. El dolor de la operación volvió a punzarla, pero la herida del corazón era mucho más profunda. Desde el interior del apartamento, oyó un débil llanto de bebé. Su corazón se hizo añicos. Leo se abrazó al cuello de Valeria, hundiendo la cara en el pecho de su madre. «Mamá, miedo, mamá», balbuceó el niño. Valeria abrazó a Leo con fuerza y besó la coronilla de su hijo, que olía a sudor agrio. Tenía que ser fuerte. No podía derrumbarse aquí. Tanteó los bolsillos de su pijama, vacíos. Ni móvil ni cartera. Realmente la habían echado con lo puesto y una bolsa de basura con ropa vieja que su suegra le había tirado. Con las fuerzas que le quedaban, Valeria cogió a Leo de la mano y se dirigió tambaleándose hacia el ascensor. El guardia de seguridad del vestíbulo del primer piso seguramente la miraría con extrañeza, pero a Valeria ya no le importaba el orgullo. En su cabeza solo había una pregunta. ¿Cómo sobrevivir a esa noche y cómo recuperar a su bebé de las manos de esos demonios? Este era el punto más bajo de la vida de Valeria. Expulsada como basura por el hombre que una vez juró protegerla, separada de su bebé recién nacido, humillada por la suegra a la que había servido con sinceridad. Pero en el corazón destrozado de Valeria, una pequeña llama comenzó a arder. Una llama de ira que algún día consumiría por completo la arrogancia de Mateo y la señora Pilar. El viento nocturno le calaba hasta los huesos. Valeria caminaba sin rumbo por la acera, que empezaba a quedarse desierta. Leo había dejado de llorar, pero sus pasos se hacían cada vez más pesados por el cansancio. El niño no paraba de pedir que lo cogiera en brazos. La cicatriz de la operación en el vientre de Valeria le provocaba un dolor punzante con cada paso. ¿Qué sería si además tuviera que cargar con un peso? Aguanta un poco, cariño. Pronto podremos descansar, susurró Valeria, soportando el dolor. No sabía a dónde ir. Sin un céntimo. Era imposible volver a casa de sus padres en otra provincia esa noche. Pedir ayuda a un vecino del apartamento también era imposible. El guardia del vestíbulo incluso la había mirado con recelo al verla salir sin zapatos adecuados, llevando solo unas zapatillas de invitados que casualmente estaban en el zapatero exterior. Valeria recordó un nombre: el señor Ramiro. Era un taxista habitual al que recurría a menudo para ir al mercado o a las terapias de Leo, cuando Mateo no quería llevarla. El señor Ramiro vivía no muy lejos del complejo de apartamentos, en una cochera de taxis que servía de aparcamiento para taxis viejos en un solar. Con paso vacilante, Valeria caminó por el áspero asfalto.
Los pies descalzos de Leo se rozaron, así que Valeria tuvo que acabar llevándolo a cuestas. Un sudor frío le corría por la espalda por el esfuerzo y el dolor. Pero no había otra opción. Al llegar a la oscura cochera, Valeria vio al señor Ramiro limpiando el cristal de un viejo taxi azul. «Señor Ramiro», lo llamó débilmente. Su voz casi se perdió en el viento. El anciano se giró. Sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. Se apresuró a tirar el trapo y corrió hacia Valeria, que estaba pálida como un cadáver. «Dios mío, señora Valeria, ¿qué hace aquí a estas horas y con Leo? ¿Se acaba de dar a luz?» El señor Ramiro parecía desconcertado por el estado de Valeria, el pelo revuelto, los ojos hinchados, el pijama sucio por el bajo. El señor Ramiro la sujetó rápidamente por los hombros y ayudó a bajar a Leo. «Siéntese primero, aquí en este banco». Después de beber un vaso de agua tibia que le dio el señor Ramiro, Valeria le contó todo con voz entrecortada. Que la habían echado, que le habían quitado a su bebé, las crueles acusaciones de su suegra. El señor Ramiro, un hombre de vida humilde pero con un corazón de oro, escuchaba con el puño cerrado de rabia. «¡Qué bestia! ¿Qué clase de hombre es ese Mateo para abandonar así a su mujer y a su hijo enfermo?», refunfuñó el señor Ramiro. «¿Y ahora a dónde va a ir?». Valeria negó con la cabeza, sin fuerzas. «No lo sé, señor Ramiro. No tengo ni un euro, ni el móvil». El señor Ramiro suspiró profundamente. Se rebuscó en los bolsillos del pantalón y sacó unos billetes arrugados. «Señora Valeria, yo tampoco ando sobrado con lo que saco, pero esta noche puede dormir en mi taxi. Yo me quedaré con los otros conductores en la garita del guardia. Estará más segura que en la calle». Valeria miró el viejo taxi. Los asientos eran de polipiel, rotos por varias partes. Olía a una mezcla de gasolina, sudor de pasajeros y polvo de la calle. Era un mundo aparte de la mullida cama con colchón de muelles del apartamento con aire acondicionado. Pero esa noche, ese viejo taxi era el único palacio que la acogía. «Muchísimas gracias, señor Ramiro», sollozó Valeria, agarrando las manos ásperas del taxista. Esa noche, Valeria acostó a Leo en el largo asiento del taxi. Sacó algo de ropa de la bolsa de basura, la dobló e hizo una almohada para su hijo. Agotado, Leo se durmió profundamente enseguida, a pesar de tener que doblar las piernas por el espacio reducido. Valeria se sentó apoyada en la puerta del taxi, mirando por la ventanilla. El cielo nocturno era gris. A lo lejos, se veía la cima del edificio de apartamentos donde vivía antes. Las luces del edificio brillaban hermosas, en un claro contraste con la oscuridad dentro del taxi. Imaginó que Mateo estaría durmiendo cómodamente en su fresca habitación, quizás abrazando la almohada, sin pensar ni un segundo si su mujer y su hijo vivían o morían de frío en la calle. Esa imagen le oprimió el pecho. El dolor físico de la cesárea se mezclaba ahora con una inmensa sensación de traición. «Lo siento, Leo», susurró Valeria, acariciando el pelo húmedo de sudor de su hijo. «Mamá todavía no ha podido darte una cama cómoda». Los mosquitos empezaron a zumbarle en los oídos. Valeria no paraba de agitar la mano para que no picaran a Leo. El penetrante olor a gasolina le revolvía el estómago. Le recordó que no había cenado, pero el hambre quedó sepultada por el dolor del corazón. Pensó en su bebé. ¿Estaría llorando? ¿La señora Pilar le daría bien el biberón? ¿Y si se ponía enfermo? Pensamientos horribles atormentaban a Valeria, impidiéndole pegar ojo. En el silencio de la noche, Valeria reflexionó sobre su destino. Durante 5 años de matrimonio, siempre había intentado ser una esposa sumisa. Ocultó a sus padres la verdadera naturaleza de Mateo y su suegra. Para proteger la reputación de su marido, siempre le dijo a su padre que Mateo era un marido responsable, que el apartamento lo había comprado con su esfuerzo. Era una mentira que Mateo le había pedido que mantuviera para salvar su orgullo ante su suegro. «Fui una estúpida, una auténtica estúpida», se recriminó Valeria. Las mentiras que había creado para proteger a su marido se habían convertido ahora en el arma que la mataba. Como había ocultado que la mayor parte de la entrada y los plazos del apartamento se habían pagado con dinero que su padre le había transferido en secreto a su cuenta, Mateo y su madre se sentían con pleno derecho sobre el lugar. Valeria miró fijamente la carretera vacía. Las lágrimas ya se habían secado, reemplazadas por una mirada vacía pero afilada. El frío de la noche ya no la hacía temblar, sino que le helaba el corazón. El amor por Mateo moría lentamente, y en su lugar, el odio comenzaba a echar raíces. «Ya verás, Mateo», murmuró débilmente. Su voz era ronca pero firme. «Esta noche yo duermo en un taxi oliendo a gasolina, y tú en una cama mullida. Pero te juro por mis hijos que esta es la última vez que me pisoteas. El mundo da muchas vueltas, cariño, y cuando la rueda gire, haré que supliques mi perdón a mis pies». Valeria se abrazó las rodillas y se acurrucó junto a Leo.
Cerró los ojos, intentando reunir fuerzas. Mañana tenía que encontrar la forma de contactar con su familia. Mañana comenzaría la verdadera guerra. Este palacio llamado Taxi fue el testigo silencioso de cómo la débil Valeria comenzaba a endurecer su corazón. El amanecer llegó de una forma que Valeria nunca antes había imaginado. No fue el suave saludo del sol que se filtraba por las cortinas de seda del dormitorio de su apartamento, sino una luz deslumbrante que atravesaba el polvoriento cristal del taxi. El sonido de los motores y los claxones de los coches en la carretera lejana fue su despertador esa mañana, sustituyendo la alarma de su moderno smartphone, cuyo paradero ahora desconocía. Valeria parpadeó. Tenía los ojos pegajosos e hinchados de tanto llorar. Su cuerpo estaba rígido por haberse acurrucado en una postura antinatural para dejar espacio a Leo. Cada músculo gritaba, y el dolor en su bajo vientre, donde la cicatriz de la cesárea aún no había sanado, era más agudo. Era como si tuviera agujas al rojo vivo clavadas allí. Intentó moverse lentamente, conteniendo un gemido de dolor para no despertar a Leo, que aún dormía profundamente con la boca entreabierta. Tan pronto como se desperezó por completo, el olor a humedad de la gasolina y los asientos de polipiel invadió su olfato. La realidad la golpeó. No estaba teniendo una pesadilla, realmente ahora era una sin techo. Expulsada, humillada y abandonada como basura por el hombre al que una vez había colmado de elogios. «Señora Valeria, ¿está despierta?», se oyó la voz ronca del señor Ramiro desde el lado del conductor. El anciano ya se había levantado antes y había dejado la puerta delantera abierta mientras fumaba un cigarrillo. Su rostro parecía cansado. Las profundas arrugas de su cara se veían más marcadas bajo la luz de la mañana. «Sí, señor Ramiro», respondió Valeria débilmente. Se reincorporó con un gemido, sintiendo cómo tiraban los puntos de su vientre. «Pronto será la hora de llevar a los estudiantes a la escuela, así que tengo que hacer algunas carreras. Pero será difícil para usted y para Leo ir de un lado para otro. Leo podría marearse. Vayamos primero a la gasolinera de allí delante. Tienen un baño limpio y un sitio donde descansar. Puede lavarse o descansar un rato allí. Volveré a buscarla más tarde». Valeria asintió sin fuerzas. No tenía otra opción. Ahora era una pasajera clandestina en la vida de otra persona. El viejo taxi azul arrancó traqueteando hacia la gasolinera más cercana. Durante ese corto trayecto de apenas 5 minutos, Valeria miró por la ventanilla con la mirada perdida. Vio a madres llevando a sus hijos a la escuela, a oficinistas con camisas impecables. Hasta hace poco ella era parte de ellos. Hasta hace poco, era una señora respetada. Ahora, se sentía como un fantasma invisible, escondida detrás de la película tintada del taxi que empezaba a despegarse. Al llegar a la gasolinera, el señor Ramiro aparcó el taxi en un rincón relativamente tranquilo, cerca del área de descanso. «Señora Valeria, no es mucho, pero aquí tiene 20 euros. Cómprele el desayuno a Leo o algo de jabón», dijo el señor Ramiro, tendiéndole un billete arrugado. Valeria quiso negarse. Su orgullo no se lo permitía, pero el estómago de Leo, que dormía, rugió con fuerza. Valeria se tragó su orgullo por su hijo. «Señor Ramiro, se lo devolveré con creces». «Muchísimas gracias». El señor Ramiro le dedicó una sonrisa sincera. Le dio una palmadita en el hombro y volvió al asiento del conductor para buscar clientes. Valeria y Leo se quedaron solos en la gasolinera. Valeria despertó suavemente a Leo. El niño lloriqueó, confundido sobre por qué su cama era tan incómoda y no era su mullido colchón. Valeria tuvo que consolarlo con dificultad para llevarlo al baño público. Con paso vacilante, Valeria lavó como pudo a Leo en el lavabo del baño público. Ignoró las miradas de desprecio de algunas usuarias que veían su aspecto desaliñado. Después, se sentaron en la terraza del área de descanso. Valeria le compró a Leo pan y leche con el dinero que le había dado el señor Ramiro. Ella solo bebió agua del grifo que había recogido en una botella vacía. No tenía hambre. El dolor del alma era mucho mayor que el hambre física. Sus pensamientos volaron hacia su bebé recién nacido en el apartamento. ¿Lo habrían bañado? ¿Sabría la señora Pilar cómo cuidar adecuadamente el cordón umbilical que aún no había cicatrizado? El miedo le revolvió el estómago. El sol subía cada vez más alto. El calor empezó a picarle en la piel. Valeria decidió volver al interior del taxi del señor Ramiro, que había regresado y aparcado en su lugar original. El señor Ramiro dijo que iba a comer y descansar en un restaurante cercano. Valeria prefirió esperar dentro del taxi para evitar las miradas de la gente. Dentro del caluroso taxi, Valeria sintió que el mundo se le hacía cada vez más pequeño. Leo, acalorado y aburrido, empezó a lloriquear de nuevo. «Mamá, quiero ir a casa. Quiero jugar con los coches», se quejaba Leo, tirando del pijama de su madre. «Aguanta un poco, hijo. Pronto iremos», lo consoló Valeria.
pero ni ella misma sabía cuándo sería ese pronto. Lágrimas incontenibles volvieron a brotar. Se sentía tan fracasada, tan miserable. De repente, un reluciente sedán negro entró en la gasolinera y aparcó justo al lado del viejo taxi. Valeria agachó la cabeza. No quería que quienquiera que estuviera en ese coche de lujo viera su miserable estado. Abrazó a Leo y hundió la cara en el hombro de su hijo. Toc toc. Alguien golpeó la ventanilla del taxi junto a Valeria. El golpe fue firme, pero con un toque de vacilación. El corazón de Valeria se detuvo por un instante. ¿Sería un guardia de seguridad que venía a echarla? ¿O Mateo que venía a burlarse de ella? Con mano temblorosa, Valeria se armó de valor y giró lentamente la cabeza hacia la ventanilla. El mundo pareció detenerse. Allí, a través del cristal polvoriento, estaba de pie un hombre de mediana edad, con una impecable camisa de vestir. Su rostro, normalmente sereno, estaba ahora lleno de una expresión indescriptible, una mezcla de sorpresa, ira y desolación. Era su padre. Los ojos de Valeria se abrieron como platos. ¿Cómo estaba aquí su padre? No había contactado con nadie. El padre, como si no pudiera creer lo que veía, abrió bruscamente la puerta del taxi. El aire caliente del interior del taxi se mezcló con el del exterior, pero lo único que sintió Valeria fue el frío de la mirada de su padre, que la recorrió de la cabeza a los pies. Esos ojos ancianos vieron el pijama sucio de Valeria, los pies rosados de Leo y el rostro hinchado y pálido de su hija. Valeria. La voz de su padre temblaba violentamente, como si contuviera un sollozo a punto de estallar. Las defensas de Valeria se derrumbaron en un instante. ¡Papá! El padre no la abrazó de inmediato. Se agarró al borde de la puerta del taxi. Sus nudillos se pusieron blancos y su mirada penetró los ojos de Valeria. Con una voz contenida pero potente, el padre hizo la pregunta que atravesó directamente el corazón de Valeria. ¿Dónde está ese piso de lujo que te compré? ¿Por qué mi hija está durmiendo en el asiento de un taxi como una sin techo? El llanto de Valeria estalló. Fue una explosión, como si una presa se hubiera roto. Salió corriendo y se arrodilló a los pies de su padre sobre el asfalto caliente, abrazando las piernas del hombre al que había engañado todo este tiempo para proteger la reputación de su marido. Lo siento, papá. Perdóname. Sollozó histéricamente. Al ver llorar a su madre, Leo también empezó a llorar a gritos, y la gasolinera se convirtió en un centro de atención. El padre se agachó y levantó a Valeria por los hombros. No le importaron los curiosos. Con sus dos manos temblorosas acunó el rostro de su hija. Respóndeme, hija. ¿Dónde está tu marido? ¿Por qué estás así? Mateo y su madre me echaron, papá, sollozó Valeria, desatando la verdad que había mantenido firmemente oculta. Anoche me echaron con lo puesto. Se quedaron con mi bebé. Dicen que vivo de gorra en ese piso, que soy una esposa inútil. El rostro del padre pasó de la palidez del shock al rojo intenso de la ira creciente. Las venas de su cuello se marcaron y su mandíbula se tensó. ¿De gorra? Repitió con un tono grave y aterrador. ¿Dicen que vives de gorra en la casa que compré con el sudor de mi frente? Valeria asintió sin fuerzas. Ellos no lo saben, papá. Mateo siempre le dijo a su madre que el piso lo había comprado él con su esfuerzo. Me dijo que me callara. Fui una tonta, papá. Me callé para que Mateo obtuviera el reconocimiento de su madre. El padre cerró los ojos un momento y respiró hondo antes de volver a abrirlos. Esta vez ya no había tristeza en sus ojos. Solo un destello frío y duro como el acero. Miró al señor Ramiro, que estaba de pie torpemente cerca del taxi. Fue el señor Ramiro quien, cuando Valeria fue al baño por la mañana, había llamado en secreto a su padre desde un teléfono público. El señor Ramiro aún conservaba el número de teléfono de la casa de los padres de Valeria, que había apuntado una vez que llevó a Valeria a su pueblo natal. El padre asintió al señor Ramiro en señal de agradecimiento, y luego volvió a mirar a Valeria. «Recoge tus cosas». «No, deja esos trapos sucios», dijo el padre con firmeza, dando una patada a la bolsa de basura negra con la ropa vieja que le había dado su suegra. «Coge a Leo. Sube a mi coche ahora mismo». «Pero papá, mi bebé Alba todavía está allí», suplicó Valeria, mirando hacia el edificio de apartamentos que se veía a lo lejos. «Recuperaremos a tu bebé». «Lo recuperaremos todo». La voz del padre era firme e irrefutable. «Pero ahora tienes que ir al hospital. Estás sangrando, hija. Mírate las piernas». Valeria bajó la vista y solo entonces se dio cuenta de que la sangre le corría por las pantorrillas. La actividad intensa y el estrés debían haber provocado que los puntos de la operación se abrieran o se infectaran. En ese momento la visión de Valeria se nubló y su cuerpo se tambaleó. El padre la sujetó rápidamente antes de que su cuerpo golpeara el asfalto. Aquel día, en medio del bullicio de la calurosa gasolinera,
Valeria sintió un abrazo protector que había olvidado durante mucho tiempo. El abrazo de un padre, dispuesto a destruir el mundo por su hija. Han despertado al tigre que dormía, susurró el padre al oído de Valeria, medio inconsciente. Juro que hoy haré que se arrepientan el resto de sus vidas por cada lágrima que te han hecho derramar. El olor a desinfectante del hospital despertó lentamente a Valeria. Abrió los ojos y se encontró en una cama mullida, cubierta con una gruesa manta. La habitación estaba silenciosa y fresca, un marcado contraste con el calor y el ruido que había sentido horas antes. En un sofá en un rincón de la habitación, Leo dormía profundamente, cubierto con la chaqueta de su abuelo, y en una silla junto a la cama, su padre estaba sentado, mirándola con una expresión indescifrable. Al ver que Valeria se despertaba, un atisbo de alivio cruzó los ojos del anciano, pero detrás se escondía una tormenta de ira que aún no se había calmado. ¿Te has despertado?, preguntó el padre con suavidad. Su mano se extendió para acariciar la cabeza de Valeria, igual que hacía cuando ella era pequeña y se caía de la bicicleta. Valeria intentó sentarse, pero el dolor en el vientre se lo impidió. No te muevas mucho. El médico dijo que los puntos se habían infectado y desgarrado un poco. Necesitas reposo absoluto durante unos días. La detuvo su padre. Leo está a salvo. Ha comido mucho hace un rato. Los ojos de Valeria se llenaron de lágrimas de nuevo. Papá, lo siento, te he decepcionado. No he sido ni una buena esposa ni una buena madre. Basta, la interrumpió el padre con firmeza. Acercó más la silla. Tú no has fracasado. Simplemente has sido demasiado buena con la gente equivocada. Y tu bondad ha sido aprovechada por un miserable como Mateo. El padre cogió un maletín de cuero que había dejado en el suelo, lo abrió y sacó un sobre de papel marrón. Lo colocó sobre las rodillas de Valeria. Ábrelo, ordenó. Con manos temblorosas, Valeria abrió el sobre con la mano que no tenía la vía intravenosa. Dentro había varios documentos importantes: la escritura del apartamento, los recibos de pago completo y el contrato de compraventa. Los ojos de Valeria se abrieron como platos al leer el nombre que figuraba en la escritura como propietaria. No era Mateo García, ni el nombre de su padre, sino el suyo propio, Valeria Sánchez. «Papá, esto», balbuceó Valeria, mirando a su padre con ojos confusos. Pero Mateo dijo que como él había solicitado la hipoteca, la escritura estaba a su nombre. Dijo que el dinero que me transferiste en su momento era solo un préstamo sin intereses para la entrada. El padre soltó un bufido. Un deje de desprecio se asomó a sus labios. ¿Préstamo sin intereses? ¿Hipoteca? Valeria, escúchame bien. Ese apartamento lo compré yo, al contado. No hay hipoteca, no hay plazos mensuales que pagar al banco. El dinero que te transfería cada mes para que ayudaras a pagar esos supuestos plazos iba directamente al bolsillo de ese sinvergüenza. Te ha estado engañando por completo. El mundo de Valeria pareció dar vueltas. Durante los últimos 5 años había vivido en un escenario de mentiras meticulosamente diseñado por su marido. Recordaba perfectamente cómo Mateo, con cara de pena, le pedía que le transfiriera el dinero de su sueldo de antes de dejar el trabajo y el dinero que le enviaba su padre para pagar los plazos del piso. Mateo incluso se enfadaba si Valeria se retrasaba con la transferencia, diciendo que el banco lo había llamado. Pero, ¿por qué nunca me dijiste nada?, preguntó Valeria débilmente. Tú me lo pediste, Valeria, respondió el padre con un tono triste. Antes de la boda, me suplicaste que no hablara del precio del piso delante de Mateo. Que era un hombre orgulloso. Que querías que sintiera que él era el responsable. Así que respeté tus deseos. Te transferí el dinero a tu cuenta para que tú se lo dieras a él y comprara el piso. Pensé que, como muestra de amor, realmente pondría el piso a tu nombre. Pero ese tipo fue astuto. Te engañó sobre el proceso de compra, pero no pudo engañar a la ley. Esta escritura original la tenía yo. Saqué una copia del notario y la guardé en mi caja de seguridad del banco. Mateo nunca ha tocado el original. Lo que tiene en la caja fuerte del apartamento es probablemente una copia falsificada. Esta realidad golpeó a Valeria más fuerte que una bofetada física. Por eso, todo este tiempo se había sentido como una gorrona en su propia casa. Todo este tiempo, había sido pisoteada por su suegra sobre el suelo que su padre había comprado. ¿Dijo que eras una gorrona? El padre negó con la cabeza, incrédulo. ¿Qué clase de hombre vive en la casa de su esposa, come con el dinero de su esposa y se comporta como un rey mientras echa a la verdadera dueña? La ira comenzó a correr por las venas de Valeria, reemplazando la profunda tristeza. La cara arrogante de la señora Pilar al echarla, el rostro altivo de Mateo al cerrar la puerta, todo daba vueltas en la cabeza de Valeria. No eran solo malas personas, eran ladrones.
Eran parásitos que no conocían su lugar. Ahora ya sabes cuál es tu posición, Valeria, dijo el padre, mirando fijamente a los ojos de su hija. No eres una víctima indefensa. Eres la dueña legítima de ese palacio. Los que viven de gorra son ellos. Los parásitos son ellos. Y ahora esos parásitos se han atrevido a dañar a su huésped. Valeria apretó los puños sobre la manta. El dolor en su vientre pareció desaparecer. La adrenalina hirviendo tomó su lugar. Miró a Leo, que dormía profundamente en el sofá. Ese niño, que no tenía culpa de nada, tuvo que dormir en un taxi por la estupidez de una madre demasiado ingenua. Y su bebé recién nacido estaba en manos de esos monstruos. «Papá», llamó Valeria. Su voz ahora era diferente. Ya no temblaba, no era débil. Había una nueva determinación. «Quiero recuperar a mi bebé. Y quiero que se vayan de mi casa». El padre esbozó una leve sonrisa, una mezcla de orgullo y amenaza. Eso es lo que quería oír. Pero no iremos allí con las manos vacías, explotando emocionalmente como si fuéramos gente de mercado. Iremos de una manera elegante y letal. El padre sacó su móvil y marcó un número. «Hola, señor Garrido. Necesito que prepare a su mejor equipo de abogados. Tenemos un caso de abandono de menores, violencia doméstica psicológica y fraude patrimonial y malversación. Sí, la víctima es mi hija. Quiero enviar un burofax mañana a primera hora. Y una cosa más. Póngame en contacto con alguien que conozca en la policía. Mañana necesitaremos acompañamiento policial para ejecutar la custodia». Valeria escuchó la conversación, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza. Se secó la última lágrima que corría por su mejilla. A partir de este momento, no habría más Valeria llorona. No más Valeria esposa sumisa y tonta. El padre colgó y volvió a mirar a Valeria. «Esta noche descansa bien, recupera fuerzas, come mucho. Mañana le daremos una sorpresa a tu respetable marido». Valeria asintió con firmeza. Miró por la ventana del hospital. El cielo del atardecer comenzaba a teñirse de naranja, similar al color del cielo cuando la echaron ayer, pero su estado de ánimo era 180 grados diferente. Ayer sentía que el mundo se acababa. Hoy sentía que el mundo acababa de empezar. «Gracias, papá», susurró Valeria. «De nada, hija». «Solo recuerda una cosa», dijo el padre, apretando la mano de Valeria. «Las lágrimas de una mujer son caras. Si un hombre las provoca deliberadamente, tendrá que pagar un precio muy alto. Y Mateo, ese desgraciado, no podrá pagar la factura». En la silenciosa habitación del hospital, comenzó la transformación de Valeria. Ya no era una esposa que suplicaba amor. Era una madre dispuesta a luchar por sus hijos, y una mujer dispuesta a recuperar la dignidad que le habían arrebatado. La reina de la calle que había dormido en un taxi ayer, ahora se preparaba para volver a su trono y expulsar a los traidores. La luz del sol de la mañana se coló por las rendijas de las cortinas de la ventana del hospital, iluminando el rostro aún pálido pero mucho más vital de Valeria. Habían pasado 3 días desde aquella noche infernal. Valeria no había pasado esos 3 días lamentando su destino, sino recomponiendo las piezas de sí misma que se habían hecho añicos. Valeria se sentó al borde de la cama, observando su reflejo en un pequeño espejo que sostenía en la mano. Allí había una mujer con los ojos hinchados, pero con una mirada diferente. Ya no había miedo ni vacilación. La cicatriz de la operación en su vientre todavía le dolía al moverse, pero ese dolor era ahora un recordatorio que avivaba su espíritu de lucha. Cada oleada de dolor era combustible para su ira. La puerta de la habitación se abrió. Su padre entró acompañado de un hombre de mediana edad vestido de traje, que llevaba un grueso maletín. Era el señor Garrido, el abogado de confianza de la familia al que su padre había contactado. «Buenos días, señora Sánchez. ¿Cómo se encuentra hoy?», saludó el señor Garrido de forma educada pero firme. «Mucho mejor, abogado», respondió Valeria con determinación. «Estoy lista». El padre se sentó junto a Valeria, le apretó la mano un momento como para infundirle fuerzas y luego asintió al señor Garrido para que comenzara. El señor Garrido sacó un fajo de documentos de su maletín. «Señora Sánchez, hemos procesado el informe médico de este hospital. Es una prueba muy sólida para acusar a su marido. Hay evidencia de infección en la herida quirúrgica debido a una actividad excesiva y estrés extremo después del parto. Además, el trauma y el shock emocional sufridos por usted y su hijo mayor, Leo, han sido documentados por un psicólogo infantil». Valeria escuchó atentamente. Antes, la idea de emprender acciones legales la habría hecho temblar, temerosa de manchar la reputación de su marido. Pero ahora, cada palabra que salía de la boca del abogado sonaba como música para sus oídos. «Y en cuanto a la propiedad del apartamento», continuó el señor Garrido, esta vez con un tono más serio, «he vuelto a verificar todos los documentos legales. La escritura está a nombre de Valeria Sánchez,
Las pruebas de la transferencia desde la cuenta de su padre a la suya y de ahí a la cuenta de la constructora son impecables. Su marido no tiene ni un céntimo de derecho sobre esa propiedad. El solo hecho de haber echado a la propietaria legítima de su casa ya constituye un delito de ocupación ilegal de bienes, al que se suma el de abandono de esposa e hijos. ¿Qué debo hacer, abogado?, preguntó Valeria. Firme aquí, por favor, dijo el señor Garrido, tendiéndole un poder notarial y un burofax. Con esto, reclamaremos la custodia total de sus 2 hijos. Exigiremos una indemnización por daños materiales y morales, y les advertiremos enérgicamente que desalojen su apartamento de inmediato. Valeria cogió el bolígrafo. Su mano se detuvo un instante sobre el papel. Recuerdos del pasado pasaron por su mente. El juramento matrimonial, la dulce sonrisa de Mateo cuando le pidió matrimonio, y la cara feroz de la señora Pilar al arrojarle la ropa vieja a la cara. «Mateo», murmuró Valeria en silencio. «Tú te lo has buscado». Con un movimiento rápido y decidido, Valeria afirmó. La marca de la tinta se sintió increíblemente liberadora. En ese momento, Valeria sintió que se le levantaba una pesada carga que le había oprimido el pecho. Ya no era la víctima. Era la demandante. Esa tarde, Valeria pidió al médico que le diera el alta anticipada. Aunque le recomendaron descansar un día más, no podía esperar. Su bebé, Alba, todavía estaba en manos de esa gente. Su instinto maternal gritaba, imaginando a su hija llorando de sed o sin recibir los cuidados adecuados. «Te he preparado ropa», dijo su padre, entregándole una bolsa de una boutique famosa. Valeria abrió el paquete. Dentro no había un pijama viejo o una camiseta, sino un elegante traje de chaqueta azul marino, pantalones de vestir cómodos y unos zapatos planos y discretos. Ropa que insinuaba dignidad. La ropa de una dueña, no de una gorrona. Mientras se cambiaba en el baño, Valeria se miró en el gran espejo. La chaqueta le sentaba perfectamente, ocultando su fragilidad física. Se aplicó un toque de labial color burdeos en sus pálidos labios, el color del coraje. Antes lloraba por miedo a perderte. Mateo, susurró a su sombra en el espejo. Ahora, no tengo lágrimas que derramar por ti. Mis lágrimas ya se han secado y se han convertido en acero. Hoy te enfrentarás a una mujer diferente. Al salir del baño, Valeria vio a Leo jugando con un robot con su abuelo. El niño ya no parecía asustado, como en el taxi, sino feliz. Valeria se acercó a Leo y se arrodilló lentamente para ponerse a su altura. «Leo, mamá va a buscar a la hermanita. ¿Puedes esperar en el coche con el abuelo?» «Volveré con ella». «Sí. ¿Traes a la hermanita? ¿Vivimos con el abuelo?», preguntó Leo con inocencia. «Sí, traeré a la hermanita y viviremos con el abuelo por un tiempo». Luego Valeria cogió el nuevo móvil que su padre le había comprado para reemplazar el que Mateo le había quitado. Buscó un contacto que se sabía de memoria. El número del jefe de seguridad del apartamento, el señor López. El señor López era un buen hombre que a menudo le ayudaba a Valeria a subir las bolsas de la compra cuando Mateo era demasiado perezoso para bajar al vestíbulo. La llamada se conectó. «Hola, señor López. Soy Valeria», saludó con calma. «Señora, Dios mío, ¿dónde ha estado? Hace 3 días oímos un alboroto, pero cuando subí ya no estaba. El señor García dijo que se había ido de casa». La voz del señor López sonaba desconcertada y preocupada. «No me fui de casa, señor López». «Me echaron», respondió Valeria con firmeza. «Señor López, necesito su ayuda. Asegúrese de que las grabaciones de las cámaras de seguridad del pasillo del piso 15 y del vestíbulo del primer piso del día y la hora en que me fui no se borren. Iré pronto con la policía y mi abogado». Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea. Luego, se oyó la voz decidida del señor López. «Entendido, señora. Es increíble que la hayan echado. Las grabaciones están a salvo. Precisamente tengo yo la llave. La esperaré en el vestíbulo». Valeria colgó. Respiró hondo, llenando sus pulmones de coraje. Se giró hacia su padre, que ya estaba de pie, con gafas de sol, imponente y amenazador. «¿Lista, hija?», preguntó. «Perfectamente lista, papá. Vamos a casa», respondió Valeria. El camino hacia el apartamento se sintió diferente esta vez. Valeria iba sentada en el cómodo asiento trasero del coche de su padre, mirando las congestionadas calles de Madrid. Detrás de su coche, el del señor Garrido y un coche patrulla de la policía los seguían, formando una pequeña comitiva con una gran misión. El corazón de Valeria latía con fuerza, pero no de miedo. Era la adrenalina de un soldado que se dirige al campo de batalla. Recordó el frío del asiento del taxi, el penetrante olor a gasolina, el llanto de Leo hambriento. Guardó esos recuerdos en su pecho, calientes, para que le sirvieran de escudo contra la manipulación de Mateo más tarde. Imaginó las caras de Mateo y la señora Pilar. Estarían riendo felices por haberse deshecho del parásito,
¿O estarían agobiados cuidando a un recién nacido sin su madre? Fuera lo que fuese, sus sonrisas no durarían mucho. Valeria apretó los puños. Las uñas se le clavaron en las palmas, un dolor que la mantenía concentrada. Espera, cariño. Mamá ya va, se prometió en su mente. Hoy Valeria había aprendido una cosa importante. La dulzura de una mujer no es una debilidad. Al contrario, cuando esa dulzura es herida y traicionada, se transforma en la fuerza más temible. Las lágrimas, que una vez pensó que eran un signo de impotencia, ahora habían forjado su espíritu como el acero. No más Valeria con la cabeza gacha. Hoy, levantaría la cabeza, miraría a esos traidores directamente a los ojos y arrancaría de raíz su arrogancia. El lujoso sedán de su padre se detuvo justo frente al imponente vestíbulo del apartamento. Detrás, el coche de policía se detuvo sin sirena, solo con las luces azules parpadeando, lo que fue suficiente para que algunos residentes y el personal del vestíbulo miraran con asombro. La atmósfera normalmente tranquila de la tarde en el lujoso apartamento se llenó de repente de tensión. Valeria salió del coche. Su paso era firme. El sonido de sus zapatos planos golpeaba el suelo de mármol del vestíbulo con un ritmo seguro. Ya no iba descalza y con un pijama viejo como cuando la echaron. Ahora vestía su chaqueta azul marino y caminaba erguida. Llevaba el pelo recogido en un moño pulcro, y de su rostro emanaba un aura fría y penetrante. El jefe de seguridad, el señor López, se acercó corriendo. Su rostro mostraba alivio al ver a Valeria, pero parecía un poco intimidado por el séquito que traía, un padre imponente, un abogado con un grueso maletín y dos agentes de policía uniformados. «Señora, me alegro de que esté bien», dijo el señor López. Miró de reojo a los policías. «Gracias por guardar las pruebas que le pedí, señor López», lo interrumpió Valeria, con amabilidad pero con firmeza. El señor López asintió rápidamente. Se rebuscó en el bolsillo de su uniforme y le entregó una memoria USB. «Es la copia de la grabación de la cámara de seguridad de esa noche, señora. Se ve claramente cómo el señor García la saca a rastras y su suegra le arroja cosas. El original está a buen recaudo en el servidor». «Gracias, señor López. Usted es mi testigo clave», dijo Valeria apretando la memoria USB. Este pequeño objeto era una de las balas que iba a disparar hoy. «Subamos», propuso su padre. Su voz era grave y autoritaria. El grupo se dirigió al ascensor. La gente en el vestíbulo se apartó, susurrando ante la escena inusual. Valeria observó los números digitales cambiar uno a uno sobre la puerta del ascensor. Piso de set, 12, 14. Con cada piso que pasaba, Valeria se acercaba a su oscuro pasado y, al mismo tiempo, a un nuevo futuro. Su corazón latía con fuerza, pero su rostro permanecía plano e ilegible. Ding. Las puertas del ascensor se abrieron en el piso 15. El pasillo del apartamento estaba silencioso y frío. La gruesa alfombra amortiguaba sus pasos. Valeria caminó al frente, hacia el número 1508, la casa registrada a su nombre. A medida que se acercaban a la puerta, oyeron ruidos desde el interior. El llanto agudo y ronco de un bebé era la voz de Alba. El corazón de Valeria se encogió. Ese llanto sonaba agotado, como si el bebé hubiera estado llorando sin parar durante horas. Y luego, los gritos de la señora Pilar. «¿No te puedes callar?» Llorón. «Igual que tu madre». A continuación, la voz frustrada de Mateo. «Mamá, ¿le has dado el biberón? Me duele la cabeza de tanto ruido». «Se lo he dado». «No quiere la tetina». «Busca el pecho de su madre». «La culpa es tuya por echar a Valeria tan pronto. Deberías haber esperado a que este crío fuera un poco más mayor». Esa conversación hizo que a Valeria le hirviera la sangre. Su arrepentimiento no era por culpa, sino por la molestia que les causaba. Las manos de Valeria temblaron de ira, no de miedo. Se giró hacia el policía que estaba detrás de ella y le hizo una señal. Sin llamar al timbre, Valeria hizo que el policía golpeara la puerta con fuerza. ¡Bum, bum, bum! «Abran la puerta, policía». Los ruidos del interior cesaron de inmediato. Se hizo un silencio sepulcral. Se oyeron pasos apresurados hacia la puerta. La llave giró y la puerta se abrió ligeramente. El rostro de Mateo, con el pelo revuelto, los ojos enrojecidos por la falta de sueño, y vestido con una camiseta y pantalones cortos, apareció por la rendija. «¿Quién es?» Para molestar. Las palabras de Mateo se quedaron atascadas en su garganta. Sus ojos se abrieron de par en par al ver a las personas que estaban frente a la puerta. Era Valeria. Pero no la Valeria que él conocía. No era la esposa que normalmente agachaba la cabeza con miedo. La mujer que tenía delante lo miraba con una mirada que podría congelar el infierno. Detrás de Valeria estaban su temido suegro, un abogado y la policía. «Va». «Valeria», tartamudeó Mateo. Su rostro se puso pálido como un sudario en un instante.
Dio un paso atrás y casi se tropieza con sus propios pies. Valeria no respondió. Empujó la puerta de par en par, haciendo que Mateo retrocediera aún más. Valeria entró en su apartamento sin quitarse los zapatos. Pisó el limpio suelo del salón con sus zapatos de calle. Era un símbolo de que ya no respetaba las estúpidas reglas que su suegra había impuesto en esta casa. La escena en el interior era un desastre. El salón estaba desordenado con latas de leche de fórmula, pañales usados esparcidos por la mesa, y un olor desagradable flotaba en el aire. En el sofá, la señora Pilar intentaba calmar al bebé que lloraba, pero lo hacía de forma brusca, meciéndolo con exasperación. Al ver a Valeria entrar seguida por la policía, la señora Pilar se quedó boquiabierta. Dejó de mecer al bebé. Su boca se abría y cerraba como un pez fuera del agua. Tú. La señora Pilar señaló a Valeria con mano temblorosa. ¿Te atreves a traer a la policía aquí? Descarada. Valeria ignoró los gritos de la señora Pilar. Sus ojos estaban fijos en el bebé recién nacido en brazos de su suegra. Sin decir una palabra, Valeria caminó directamente hacia la señora Pilar. Su mirada era tan afilada y amenazadora que incluso la normalmente feroz señora Pilar se encogió y retrocedió instintivamente. «Devuélvame a mi hija». La voz de Valeria era baja, pero resonó con autoridad en la habitación. «Esta es mi nieta. La custodia la tiene el padre», gritó la señora Pilar, tratando de mantenerse firme aunque su voz temblaba. «¿La custodia?» El señor Garrido dio un paso al frente y abrió la carpeta que llevaba en la mano. Según el Código Penal y la Ley de Protección del Menor, separar por la fuerza a un bebé lactante de su madre y abandonarlo es un delito. Si no entrega a la niña ahora mismo, la llevaremos detenida a la comisaría por secuestro y maltrato de menores. La cara de la señora Pilar se volvió cenicienta. Miró a Mateo, buscando ayuda. Pero el propio Mateo estaba como una estatua en un rincón de la habitación, vigilado por dos corpulentos policías. Con un movimiento rígido, la señora Pilar entregó a la bebé. Valeria inmediatamente acunó a su hija en sus brazos. El llanto de la bebé fue cesando gradualmente al reconocer el olor familiar de su madre. Valeria besó la frente febril de su hija. Una lágrima se le escapó, pero la secó de inmediato. Valeria se giró para enfrentarse a Mateo y a la señora Pilar. Ahora, con su bebé en brazos, se sentía completa. Se sentía invencible. «Mateo», lo llamó Valeria fríamente. Mateo tragó saliva. «Valeria, podemos hablarlo tranquilamente. No hace falta llamar a la policía. Somos marido y mujer. Mi madre solo estaba alterada ayer». «¡Cállate!», gritó Valeria. Su voz retumbó como un trueno, sobresaltando a Mateo. «No vuelvas a mencionar la palabra marido y mujer. Me da asco». Valeria le hizo una señal al señor Garrido. El abogado le entregó a Mateo un grueso sobre marrón. «¿Qué es esto?», preguntó Mateo con manos temblorosas. «Un burofax», respondió Valeria. «Y la demanda de divorcio». «¿Divorcio?». Mateo intentó forzar una risa para restarle importancia a la situación, pero le temblaban las rodillas. «¿Quieres divorciarte? ¿Estás segura? ¿Dónde vas a vivir? ¿Debajo de un puente? Recuerda, Valeria, este piso es mío. Si nos divorciamos, no te llevarás nada». Valeria se burló. Esa sonrisa le heló la sangre a Mateo. El padre de Valeria, que había permanecido en silencio cerca de la puerta, ahora soltó una pequeña risa. Una risa despectiva. «¿Tuyo?», preguntó con sorna. «¿Por qué no traes la escritura que guardas en la caja fuerte? Veamos a nombre de quién está». Mateo frunció el ceño, confundido por las palabras de su suegro. «A mi nombre, por supuesto». «Compruébalo», lo retó Valeria. La duda comenzó a roer la mente de Mateo. Corrió con pasitos hacia la habitación, abrió la caja fuerte y sacó la carpeta con la escritura de la que tan orgulloso estaba. Volvió al salón y la desplegó bruscamente delante de todos. Leyó el nombre que figuraba allí, una y otra vez. Sus ojos se agrandaron como si fueran a salírsele de las órbitas. Su rostro, antes pálido, ahora se tiñó de un rojo intenso de vergüenza y shock. «Valeria Sánchez», murmuró, incrédulo. Miró a su madre y luego de nuevo a Valeria. Esto es una falsificación. Lo has falsificado. Esa es la original, idiota», espetó el padre. «Compré este piso al contado a nombre de mi hija. ¿El dinero que exigías cada mes para los plazos? Era la paga que le daba a mi hija y que tú malversaste. ¿Creías que era tan estúpido como para dejar que una propiedad de cientos de miles de euros estuviera a nombre de un tipo que se pasa el día jugando a videojuegos y tratando a su mujer como a una sirvienta?» Esa realidad golpeó a Mateo y a la señora Pilar como un camión. El lujoso apartamento del que tan orgullosos estaban, el lugar donde se sentían poderosos, en realidad no era suyo. Los gorrones eran ellos. Los parásitos eran ellos.
La señora Pilar se desplomó en el sofá. Las piernas no le respondían. Entonces, ¿hemos estado viviendo en casa de Valeria? Exacto, respondió Valeria en voz alta. Han vivido en mi casa, comido con el dinero de mi padre, y se han atrevido a echarme y a llamarme gorrona. Valeria se acercó. Sus ojos miraron fijamente las pupilas aterrorizadas de su marido. Escúchame bien, Mateo. Te daré tiempo. No por bondad, sino porque quiero disfrutar viéndote hacer las maletas lentamente y con sufrimiento. Prepárate para el juicio. Me lo llevaré todo. La custodia de Leo, la custodia de Alba, y una indemnización por cada gota de sudor y cada lágrima que he derramado en este suelo. Y usted, suegra. Valeria se giró hacia la señora Pilar. No piense en volver a ver a sus nietos. Una abuela que abandona a sus propios nietos en la calle no merece ser llamada abuela. Valeria, por favor. Por favor, no hagas esto. Mateo intentó coger la mano de Valeria. Las lágrimas de cocodrilo comenzaron a brotar. Me equivoqué. Valeria. Todavía te quiero. ¡No me toques! Valeria apartó la mano de Mateo con asco. Ese teatro, guárdatelo para el juicio. Valeria se dio la vuelta y le hizo una señal a su séquito para que se fueran. Había conseguido lo que quería hoy. Sus hijos y su dignidad. Dejó a un Mateo y una señora Pilar desolados en el silencio del salón de su lujoso apartamento. Cuando la puerta del apartamento se cerró a su espalda, Valeria suspiró aliviada. Abrazó a su bebé con fuerza. El olor de su hija era la victoria más dulce. Dentro, Mateo y la señora Pilar comenzaban a probar su verdadero infierno. Un infierno de miedo a un futuro sombrío. La intrusa había llegado y se había hecho con el control del juego. La sala del juzgado de familia estaba cargada de tensión. El aire acondicionado zumbaba silenciosamente, tratando de enfriar el ambiente. Pero hoy era el día de la decisión. Semanas de un tedioso proceso de mediación habían fracasado por completo, ya que Valeria se negó rotundamente a cualquier forma de reconciliación, y finalmente llegó el día de la vista de pruebas y la sentencia. Valeria estaba sentada en el banquillo del demandante, con la espalda recta. Llevaba una impecable camisa blanca y pantalones negros, el pelo recogido en un moño pulcro. No quedaba ni rastro de la mujer que lloraba en el taxi. A su lado, el señor Garrido estaba sentado tranquilamente, hojeando una gruesa carpeta que sería su arma. En la fila de atrás, su padre observaba como un halcón listo para abalanzarse en cualquier momento, dándole a Valeria una inmensa sensación de seguridad. Al otro lado de la sala, Mateo y su abogado estaban sentados con un aspecto poco confiado. La apariencia de Mateo contrastaba fuertemente con la de Valeria. Su rostro estaba apagado, sus ojos hundidos con profundas ojeras y su camisa arrugada por la espalda. Después de ser desalojado por la fuerza del apartamento una semana después de recibir el burofax, una escena humillante presenciada por muchos vecinos, la vida de Mateo había caído en picado. Sin las lujosas comodidades de Valeria, había vuelto a ser un hombre corriente sin nada. En los asientos del público, la señora Pilar estaba sentada nerviosamente. Su rostro estaba sombrío. Miraba a Valeria con un odio ardiente, pero esta vez no se atrevió a gritar. Una severa advertencia que había recibido del alguacil en el vestíbulo había sido suficiente para sellar su normalmente afilada boca. Se abre la sesión. La voz del juez rompió el silencio, seguida por el sonido firme del mazo. El asunto de hoy es la presentación de pruebas. El abogado de Mateo, un hombre joven que parecía nervioso al enfrentarse a un veterano como el señor Garrido, intentó plantear un argumento manido. Señoría, el demandado Mateo García se opone a que la custodia de sus hijos pase íntegramente a la demandante. Como padre biológico, también tiene derechos. Además, en cuanto al apartamento, el demandado siente que ha contribuido a su mantenimiento durante 5 años, por lo que solicita una división de bienes sobre el aumento del valor del activo. Valeria soltó un bufido bajo. Contribución al mantenimiento. Lo único que hizo Mateo fue sentarse a jugar y ensuciar el suelo. El señor Garrido se levantó con calma. Objeción, señoría. Rechazamos todas las alegaciones del demandado. En cuanto a la custodia de los hijos, tenemos pruebas irrefutables de que el demandado y su familia abandonaron a un niño con necesidades especiales y a un bebé recién nacido. El señor Garrido hizo una señal a su ayudante para que proyectara las pruebas en la pantalla. Se reprodujo el vídeo de la cámara de seguridad del apartamento. La sala se sumió en un silencio sepulcral. Todas las miradas estaban fijas en la pantalla que mostraba la desgarradora escena. Valeria siendo arrastrada, Leo llorando histéricamente y la señora Pilar arrojándole una bolsa de basura a la cara. Se oyeron murmullos de asombro entre el público. El rostro del juez se endureció. Miró a Mateo y a la señora Pilar con desaprobación. Esto no es una simple pelea de pareja, señoría, continuó el señor Garrido. Es un acto de crueldad.
echar a una mujer en puerperio y a un niño con discapacidad en mitad de la noche. ¿Es razonable conceder la custodia a una parte que abandona a su propia sangre en la calle? Mateo agachó la cabeza. No se atrevió a mirar la pantalla. La vergüenza comenzó a treparle por el cuello. A continuación, sobre la solicitud de división de bienes, la voz del señor Garrido se alzó ligeramente, llena de confianza. El demandado alega una contribución financiera. Echemos un vistazo a los registros bancarios. La pantalla del proyector cambió a un complejo pero claro gráfico de flujo de fondos. El historial de transacciones bancarias de Valeria y Mateo quedó expuesto. Señoría, el apartamento fue comprado al contado por el padre de la demandante a nombre de ésta antes del matrimonio. Por lo tanto, es un bien privativo, no ganancial. Los supuestos plazos que el demandado afirmó haber pagado, en realidad, eran transferencias que la demandante hacía a la cuenta del demandado con el dinero que recibía de su padre. El demandado solo usó una parte de ese dinero para pagar las facturas de la luz y el agua, el resto lo gastó en sus gastos personales. Se mostraron los extractos de la tarjeta de crédito de Mateo. Compras de artículos de videojuegos por valor de miles de euros, compras online de aparatos electrónicos caros, cenas en restaurantes costosos con amigos, todo pagado con dinero que debería haberse destinado al hogar. Entonces, ¿quién mantenía a quién aquí?, preguntó retóricamente el señor Garrido, mirando fijamente a Mateo. El demandado no solo fracasó como cabeza de familia, sino que malversó los fondos del hogar y ejerció manipulación psicológica sobre su esposa. Era jaque mate. El juez se dirigió a Mateo. Demandado, ¿tiene alguna prueba que refute estos registros bancarios? ¿Tiene nóminas o justificantes de ingresos propios que demuestren que utilizó su dinero para comprar el apartamento? Mateo permaneció en silencio, con los labios apretados. Un sudor frío le corría por las sienes. Todo este tiempo, había trabajado como empleado temporal con un sueldo miserable, que apenas le alcanzaba para la gasolina de su coche. Su lujoso estilo de vida se mantenía al 100% con el dinero que le pedía prestado a Valeria y que nunca devolvió. Yo, tartamudeó Mateo. Responda con claridad, le espetó el juez. No, señoría, murmuró Mateo, casi inaudible. En la fila de atrás, la señora Pilar se cubrió la cara con las manos. Sintió la vergüenza de su vida. Su orgulloso hijo, del que siempre presumía ante la gente de su pueblo como un exitoso hombre de negocios en Madrid, ahora estaba desnudo ante la ley, con sus miserias al descubierto. Resultó que su hijo no era más que un parásito que vivía a costa de su esposa. Tras una breve deliberación, finalmente se dictó la sentencia. Cada palabra que salía de la boca del juez se sentía como un mazazo para Mateo y su madre. Se dicta sentencia, resonó la voz del juez. Se estiman íntegramente las pretensiones de la demandante. Se decreta el divorcio entre el demandado y la demandante. La custodia de los dos hijos se atribuye en exclusiva a la madre, la demandante, permitiéndose al padre biológico un régimen de visitas limitado y supervisado. Se desestima la solicitud de división de bienes del demandado. Se condena al demandado a pagar a la demandante una indemnización por daños morales de 35.000 euros y una pensión alimenticia de 700 euros mensuales por cada hijo, además de los gastos extraordinarios de educación y sanidad. Al oír las cifras, los ojos de Mateo casi se le salen de las órbitas. «Señoría, no tengo ese dinero. Ahora estoy en el paro», gritó Mateo, interrumpiendo imprudentemente la lectura de la sentencia. El juez lo miró fríamente. «Eso no es asunto de este tribunal. Es usted un hombre sano. Trabaje. Si incumple sus obligaciones, se enfrentará a un proceso penal por abandono de familia». Pum, pum, pum. El mazo sonó 3 veces. La sentencia era firme. Valeria exhaló un largo suspiro. El peso de sus hombros desapareció en un instante. Se giró hacia su padre, que le sonreía orgulloso y levantaba el pulgar. Al salir del juicio, Mateo intentó acercarse a Valeria en el pasillo. Su cara era lastimera. Ya no había arrogancia. «Valeria, por favor. 700 euros por niño. ¿De dónde voy a sacar ese dinero? Conoces mi situación. Mi madre está enferma del disgusto». Intentó Mateo apelar a su compasión. Valeria se detuvo. Se giró y miró a su exmarido con una expresión vacía. Ya no había un odio explosivo. Solo una fría lástima por lo patético que era este hombre. ¿Recuerdas esa noche que te supliqué, Mateo? Cuando te pedí dinero para vivir, cuando te pedí al menos la ropa de Leo, ¿cuál fue tu respuesta?, preguntó Valeria con calma. Mateo guardó silencio. Su rostro se puso pálido. Dijiste, «Ese es tu problema». Bueno, pues ahora la pensión alimenticia es tu problema, Mateo. Gana dinero. Sé un hombre.
No te escondas detrás de las faldas de tu madre o de la compasión de tu exmujer. Valeria miró de reojo a la señora Pilar, que estaba de pie detrás de Mateo, con la cabeza gacha de vergüenza. La anciana no se atrevió a mirar a Valeria a los ojos. Su arrogancia se había hecho añicos. «Y usted, señora», dijo Valeria a su exsuegra, «espero que haya aprendido una cosa. Una nuera no es una vaca para ganar dinero. Una nuera es la preciada hija de otra familia que se te confía para que la protejas, no para que la pisotees. Ahora disfrute de los frutos del hijo que usted misma ha criado». Sin esperar respuesta, Valeria se dio la vuelta y se marchó. Sus pasos eran ligeros. Fuera del juzgado, el sol brillaba con fuerza, pero para Valeria se sentía fresco. Estaba libre. Ya no era una esposa atrapada. Era una vencedora con el control total de su vida. El sonido bip se oyó al acercar la tarjeta llave al sensor de la puerta. La luz indicadora se puso verde. Valeria giró el pomo y abrió la puerta. Un olor a cerrado la recibió. El apartamento 1508 había estado vacío durante 2 semanas, desde que Mateo y su madre fueron desalojados por la fuerza por orden judicial provisional. Valeria entró seguida de 2 empleados de una empresa de limpieza profesional que había contratado hoy. El estado del apartamento era bastante lamentable. No estaba gravemente dañado, pero había una energía sucia y desordenada dejada por sus anteriores ocupantes. Había colillas en el balcón, manchas de café en la alfombra del salón y un olor a humedad en el dormitorio principal. Valeria se detuvo en medio del salón. Su memoria voló por un momento a la noche en que fue expulsada. Desde este punto, fue arrastrada. En aquel punto, Leo lloró de miedo, pero Valeria sacudió la cabeza de inmediato. No estaba aquí para rememorar el dolor. Estaba aquí para limpiarlo todo. «Señores, por favor, límpienlo todo hasta que brille», indicó Valeria a los empleados de la limpieza. «Tiren todo lo que no sea mío. La ropa de hombre en los armarios, el viejo colchón del dormitorio principal. Cambien las sábanas, desinfecten todo. Quiero que desaparezca todo rastro de ellos». «Entendido, señora». Durante las siguientes horas, el apartamento estuvo lleno de actividad con el sonido de las aspiradoras, el barrido y el refrescante olor a limpiador de suelos. La propia Valeria estaba ocupada en la habitación de los niños. Reorganizó la habitación de Leo y Alba. Puso sábanas nuevas con los personajes de dibujos animados favoritos de Leo, organizó cuidadosamente los juguetes educativos en las estanterías y abrió las ventanas de par en par para que entrara aire fresco que reemplazara el aire tóxico del pasado. Mientras limpiaba un cajón del dormitorio principal, Valeria encontró el marco de su foto de boda en un rincón. El cristal estaba roto. En la foto, Mateo sonreía ampliamente. Parecía tan guapo y prometedor. Valeria miró la foto por un momento. Había dolor. Por supuesto, 5 años no era poco tiempo para olvidar, pero el dolor no era porque todavía amara a Mateo, sino un luto por su yo del pasado. La Valeria ingenua, que creía que solo con amor podía cambiar a una persona. Con un movimiento decidido, Valeria arrojó el marco de fotos a una gran bolsa de basura negra. Se unió a la pila de ropa vieja de Mateo, que él no se había llevado. «Adiós, Mateo», susurró. «Gracias por la lección. Fue una lección cara, pero me hizo darme cuenta de lo valiosa que soy». Por la tarde, el trabajo terminó. El apartamento ahora parecía nuevo. El suelo de mármol brillaba, las paredes estaban limpias y olía a lavanda. Ya no había olor a tabaco, ni rastros de la pereza de Mateo, o las quejas de la señora Pilar pegados a las paredes. Valeria fue a buscar a Leo y a la pequeña, a la que había llamado Alba, que significa amanecer, a casa de su padre. Cuando Leo entró en el apartamento, dudó un momento en el umbral. El trauma aún estaba allí. «Entra, cariño. Ya no hay gente mala», dijo Valeria con suavidad, arrodillándose para abrazar a su hijo mayor. «Esta es nuestra casa. Solo estamos mamá, Leo y la hermanita Alba. La abuela mala y el papá malo ya no vendrán aquí». Leo miró a su alrededor con sus ojos redondos. Vio sus juguetes ordenados. Vio su habitación más luminosa. Poco a poco, una sonrisa se dibujó en sus labios. Corrió adentro, cogió un coche de juguete y sonrió radiante. La risa de Leo era el sonido más hermoso para llenar el vacío del apartamento. Esa noche, después de acostar a sus 2 hijos, Valeria no se fue a dormir de inmediato. Se preparó una taza de té caliente y salió al balcón del piso 15. El paisaje urbano nocturno de Madrid se extendía bajo ella. Las luces de los rascacielos brillaban como millones de diamantes esparcidos sobre una alfombra negra. La brisa nocturna le acariciaba el rostro, agitando las puntas de su cabello. Valeria se agarró a la barandilla del balcón y miró hacia abajo. Allá abajo, las carreteras parecían ríos de luz que fluían. Recordó la noche que durmió en el taxi del señor Ramiro. En aquel entonces miraba hacia la ventana de este apartamento
imaginando lo cálido que sería dentro. Ahora estaba aquí, mirando hacia abajo. La vida era realmente una rueda que giraba. Su móvil vibró. Había llegado un mensaje de un número desconocido. Valeria lo abrió. La foto de perfil era de Mateo, pero era un número nuevo. Valeria. Estoy durmiendo en una habitación individual con mi madre. Hace calor y hay muchos mosquitos. ¿Leo está bien? Lo echo de menos. Valeria leyó el mensaje sin expresión. No sintió una satisfacción explosiva de venganza. Solo una fría lástima. Mateo y su madre ahora estaban cosechando lo que habían sembrado. Ellos, que una vez se burlaron del taxi y la pobreza, ahora sentían en carne propia lo dura que es la vida sin privilegios. Ellos, que una vez abandonaron a su familia por orgullo, ahora estaban solos en la dificultad. Valeria no respondió. Bloqueó el número. No tenía tiempo para enredarse en el pasado. Su energía ahora era para el futuro. Para criar a Leo para que fuera un hombre responsable, diferente a su padre. Para criar a Alba para que fuera una mujer fuerte e independiente, como su madre. Levantó su taza de té como si brindara a la luna en el cielo. Por la nueva Valeria, murmuró al viento de la noche. Ya no eres la reina de la calle. Eres la reina de tu propio palacio. Valeria se dio la vuelta, abandonó el balcón y cerró firmemente la puerta corredera de cristal. Entró en la calidez de su hogar, donde sus hijos dormían en paz. Mañana sería un nuevo día. El alba llegaría, trayendo consigo una luz de esperanza que nunca más se apagaría. El largo viaje de víctima a vencedora había terminado. Pero su viaje